Eso, eso pasa, eso pasa. Gracias por... Como digo, la presentación en PowerPoint, ¿qué nos permite? El primer slide que le estoy pidiendo tiene que llevar todo lo que ya han puesto en su trabajo, el nombre de la universidad, el nombre del grupo, los integrantes del grupo, el nombre del profesor, el tema, ¿verdad?, que se va a tratar la presentación. Entonces usted hace esta presentación, la suben uno solamente la sube a la plataforma, yo la voy a empezar a calificar con la pendiente de que hay que sustentarla en clase, así como lo estoy haciendo yo, una presentación pequeña de 2 o 3 compañeros aquí, uno que maneje la computadora y 2 que puedan explicar, uno sea el sistema de potencia o pueda el control, ¿verdad? O los cálculos, cómo lo hicieron, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero, 3 personas máximo por grupo el día de la presentación, de la sustentación, perdón. Así que, porque no, yo he tenido sustentaciones en las cuales pues di la gabela de que, pero se volvía muy enredado, habían 4 o 5 personas aquí y no. Así que esto, con una sola basta. Entonces, esto, ok. Que la unidad 3 pues trata de, ya vimos los tipos de cortocircuitos y fallas a que puedan ser sometidos los sistemas eléctricos y para qué, para qué se utilizan las protecciones en cada caso. Entonces, uno de los aspectos a los que se pone mayor atención en el diseño de los sistemas eléctricos es la prevención de fallas causadas por cortocircuito y sobrecarga, ya que estas pueden producir interrupciones de servicio con la consecuente pérdida de tiempo y la interrupción de equipos importantes o servicios vitales, en ocasiones, desde luego, con el riesgo de daño a personas, equipos e instalaciones. Okay. Miren, esto pues, ustedes lo pueden leer, está en la presentación. El motor eléctrico juega un papel preponderante, señores. El motor eléctrico, como lo dice, o sea, es el motor. ¿Ah? Los generadores y estas cuestiones sí son, obviamente, son importantes, ¿verdad? El transformador también es una de las máquinas eléctricas más importantes. Son 3 tipos de máquinas eléctricas. ¿Quién me dice un tipo de máquina eléctrica? ¿Ya vieron máquinas eléctricas ustedes? Ok. Las máquinas eléctricas son 3. Los generadores, los motores y ya van un poquito adelantados para cuando van a esa materia, transformadores. Ok, se clasifican o se subdividen en rotativas, y estáticas. Estática. El transformador, ¿por qué es estático? Porque no, estos dos señores tienen elementos giratorios, ¿verdad? El rotor y el estator. El rotor es el que gira y el estator se mantiene fijo, tanto en generador como motores. El transformador no gira y por eso que es una máquina eléctrica estática, ¿verdad? Entonces, dentro de esas, decimos que el motor eléctrico juega un papel muy importante en la industria. En todos los lados, en todas las industrias, en todos los hogares, hay motores eléctricos, señores. Aquí ahora mismo tenemos un motor eléctrico, ¿verdad? Que está moviendo un compresor. Entonces, sobre esa base, podemos decir que es muy importante analizar y conocer a este señor, el motor eléctrico, que es una de las máquinas eléctricas. Ok, la coordinación de las protecciones, creo que de eso hablé en la primera clase, donde pues, si sabemos dimensionar y ubicar las protecciones,
eléctricas adecuadamente, podemos proteger obviamente al equipo y proteger a las personas. Por ejemplo, tenemos los breques, ¿verdad? Tenemos las térmicas, ¿verdad? Tenemos los fusibles, tenemos los relés, los relevadores. Entonces, este tipo de protecciones tienen que ser coordinadas, o sea, saber dónde van ubicadas, cada una, ¿verdad? Entonces, tú no puedo poner ahora vamos a ver eso, tú no puedo poner un breque al final del motor, no hace su trabajo. Entonces, ahora vamos a ver la secuencia lógica de cómo se deben ubicar esas protecciones, ¿verdad? ¿Qué garantizamos con eso? Continuidad, suministrar el servicio sin que tenga interrupciones de energía, ¿verdad? Y seguridad, operar con márgenes que eviten, que minimicen la mala operación. Los tipos de cortocircuitos, pues ya los vimos la semana pasada, los que son los de 3 fases, ¿verdad? Que son asimétricos, y de eso se trata la investigación, la número 2, la tarea número 2, el mapa mental, y los que son asimétricos, que son de dos fases, o 2 fases a tierra, o una fase a tierra. Esos son más que todo los tipos de fallas que existen, ¿verdad? Y que están expuestos todos los sistemas eléctricos y obviamente pues los motores. Esto pues ya es materia tratada. Los requisitos mínimos de protección. Ok, las protecciones, aquí miren señores, aquí quiero hacer un paréntesis. Yo le subí a la plataforma el NEC. ¿Recuerdan? Ahí lo tienen. Señores, agarren eso como Biblia. Agarren ese NEC como Biblia. Es muy importante que ustedes conozcan y se familiaricen con el NEC. Ustedes son electricistas, ustedes van a trabajar con eso. Muchas veces se sacan copias de las tablas que son las más usadas. No necesariamente tienes que analizar todo el NEC. El NEC son 500 y tantos artículos y tablas y cuestiones. Para motores hay unas tablas que son las que más se usan, que hoy vamos a ver. Para circuitos ramales de acometidas eléctricas hay otros tipos de tablas también que vimos al final de la clase pasada, que no pudimos cubrir muy bien, pero de repente hoy le puedo dar otro repasón ahí. Entonces, en el NEC, pues existen artículos especiales para motores, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, ¿qué son los conductores? Son los cables, los alimentadores, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, dice, según la sección 430.21, pues dice las generalidades, pues, son motores hasta 600 voltios, etcétera. Pero viene el artículo 430-23. Eso está en el NEC. Dice, servicio continuo. Para servicio continuo, los conductores que conectan al secundario de un motor de corriente alterna o rotor de vanado con su controlador debe tener una capacidad de corriente no inferior al 125% de la corriente de plena carga del secundario del motor. Entonces usted agarra la placa, ¿se acuerdan que en la primera clase vimos lo que era un motor y los componentes de un motor? Entre los componentes de un motor está la placa, ¿verdad? En la placa usted va a ver muchas cosas, los RPM, los voltajes de primario y secundario, o alto y baja, como quieran llamarlo, puede ser 480 y 240, ¿verdad? Acá a veces ponen 208 también, ¿verdad? Entonces, el amperaje para cada caso, por ejemplo, aquí, dependiendo obviamente, la capacidad está en la placa también, 10 HP o 25 HP, ¿no? 25 HP. Eso usted lo saca de la placa del motor.
En el motor eléctrico, en este que está aquí, hay una placa. Entonces usted agarra el amperaje, si está en 480 voltios, si lo voy a trabajar en 480 voltios, va a haber un amperaje, ¿verdad? Para 480 voltios. Póngase que sea 34 amperios. Entonces, dice el artículo este que puede ser hasta 125% la protección de ese alimentador. Punto número 1. Protección de sobrecarga del motor. Aquí vuelve y nos vamos. ¿Ustedes allá ven bien esto? ¿Están viendo bien? Me da la impresión que están como... Aquí volvemos al NEC. Al NEC que lo tienen ustedes ahí. Sobrecarga del motor. Hablamos lo que es cortocircuito y lo que es sobrecarga. La diferenciación entre ambas. Me dice que en el artículo 430-32A que la sobrecarga que puede soportar un motor va en un rango. Va en un rango. Por eso que ustedes las térmicas, la semana pasada alguien trajo aquí un arrancador. Ustedes vieron que la térmica tiene una, ¿verdad? Aquí tiene 8 amperios, aquí tiene 10 amperios, aquí tiene 12 amperios, aquí tiene 15 amperios. ¿Verdad? Es un rango. Es un rango. Entonces, según esto es para sobrecarga, para la protección de sobrecarga del motor. Ok. Ahora todo esto pues agarra forma. Vamos a que ustedes se familiaricen con los artículos para estos casos. El 430-32 me dice que se puede ir del 125% de la corriente nominal y el 430-32 me dice que puede ir, claro, en distintos casos, hasta 140%. O sea, usted va a agarrar este amperaje, ¿verdad? Y lo va a multiplicar primero por 1.34, ahora vamos a ver, por 1.25, porque es 125%, es 1.25. Eso me va a dar un número. Y 34 por 1.4 me va a dar otro número. Ese me va a dar un rango de 40 y de 60, que es el rango este que estoy poniendo acá. Y que yo puedo, porque según estos artículos, ese motor puede soportar a todo este rango de amperaje en sobrecarga. Son los dos artículos que tenemos para sobrecarga del motor. Hablamos, ¿qué es la sobrecarga? ¿Qué es la sobrecarga de un motor? ¿Una falla por sobrecarga? Una falla. ¿Qué es la falla por sobrecarga? Ya lo hemos hablado varias veces, lo hemos explicado. ¿En qué se diferencia del cortocircuito? Esfuerzo, se esfuerza más, exactamente. Empieza a generar calor. Y por eso que las térmicas, por eso se le llama térmicas, son bimetálicos, que sensan calor. ¿Verdad? Entonces, pero en un rango. Entonces, vamos a la protección, que son las más, ya vimos los alimentadores, que son los cables, la sobrecarga, que son las térmicas. Vamos a la corriente por cortocircuito. Me dice que, de acuerdo a la sección 430-52 y la tabla 430-52, estos son los porcentajes admisibles para los motores. Si quiero usar un fusible, un breaker, un interruptor de tiempo inverso automático, me dice que soporta hasta 250% de la corriente de placa, terminal de placa. Si quiero usar, este es muy poco usado, yo nunca lo he usado, yo por lo general uso breaker, ¿verdad? Automático con 250, o sea, por 2.5.
o fusibles. Puede ser 300% o fusibles de retardo con 175%. Acuérdense que los break y los fusibles hacen la misma función, solamente que son dos elementos distintos de protección. Entonces, esa tabla me dice del NEC, me dice eso. Ok. Un ejemplo ilustrativo, que aquí es donde queríamos llegar. Y de aquí tomen nota. De aquí tomen nota porque aquí te tienen que hacer unos cálculos cuando van a hacer el proyecto, que muy fácilmente pues les sirve esto. Ok. Dice que un motor de 25 HP, 460 voltios, trifásico de jaula de ardilla, corriente plena carga. Queremos encontrar las protecciones de este señor. Es un motor trifásico de 25 HP, jaula de ardilla. Inducción, obviamente. Ok, el primer paso que me dice que tengo que buscar, si no tengo la placa del motor, si me es muy difícil porque se dañó, se la pintaron, está muy viejo, en el NEC hay una tabla aquí está, la 430-250. Ahí ustedes van a ver las capacidades en caballos de fuerza, ¿verdad? Y los voltajes y los amperajes, obviamente. Aquí estamos, el ejemplo habla de un motor de 25 HP, 25 HP y 460 me da 34 amperios. Si no tengo la placa del motor. Si tiene la placa del motor, mejor. Vas directamente con la placa del motor. Pero me dice que es 34 amperios. Lo primero, entonces. La ampacidad del conductor. ¿Verdad? Me dice que es 34 amperios. Son los cables, acuérdense, los alimentadores. 34 amperios por el código que vimos hace unos minutos, el 430-23, ¿verdad? Me dice que es por 125%, o sea, por 1.25. Eso me da 42.5 amperios. 34 por 1.5, 42.5 amperios. Señores, me voy a la tabla 310-.15. Hola, ¿qué tal? ¿Puede ser en unos 10 minutos? Dele. Acá está la peor. Oye, vamos a terminar esto rapidito, miren. Ok, me voy en el NEC, señores, en el NEC está la tabla, ya calculé con la tabla de amperajes y de capacidades y voltajes, o si tengo la placa del motor, agarro la amperaje del motor, lo multiplico por 1.25, que es lo que me dice el artículo ese que soportan los conductores para trabajo continuo, 125%, o sea, 1.25, ¿verdad? Lo multiplico, me da 42.5. Voy a seleccionar los tres porque es trifásico, son 3 líneas. 3 líneas. Pero ahí yo tengo el dato del HP, pero en la placa tengo toda no tengo nada. ¿No tienes? Sí. Si no tienes ningún dato, te vas a la tabla. No, pero es que Eso, que no, la placa, si me hallé el motor, que no sé de qué tamaño es la placa. Bueno, agarras un multímetro y lo prendes en vacío. El motor, si no tienes nada,
lo prendes en vacío, lo arrancas. Buenas. Buenas tardes. Profe, para que pasen con los estudiantes a cantar el cumpleaños en la universidad en la parte de... Ya vamos, ya sí, ya. Me da un segundito. ¿Qué? Agarran el multímetro, miden la otra clase les voy a explicar cómo podemos hacer cálculos también con el multímetro, ¿verdad? Porque no todo el tiempo tenemos los datos, es verdad. Entonces, agarras el multímetro en vacío, mides el amperaje, ¿verdad? Y eso te da una idea de cuánto está consumiendo ese señor. Si no tienes datos de placa, lo normal debe ser que deba tener una placa, y si la tiene un poco dañado te vas a al NEC y le encuentras todos los datos. Pero si no tienes, obviamente tienes que medir. Entonces, ok, en el NEC está la tabla 310-15, aquí está. Aquí está, guión 16. ¿Cuánto me dio? 42.5. Esto es para conductores, para cables que van a alimentar el motor. ¿Cuánto me dio? 42.5. Se trabaja con 75 grados centígrados, por lo general. Ok, no hay ningún número que me dé 42.5. Entonces me voy un poquito más arriba, porque no me voy más abajo, no me voy a 35, no me va a funcionar. Me voy un poquito más arriba, 50. Entonces giro para acá, 8. Este es AWG. Son 3 conductores, número 8. Hago la multiplicación, me voy a la tabla. Escojo en la columna esta, con el amperaje, escojo el tamaño de los 3 conductores. ¿Está claro en eso? Está sencillito. 42.5 no existe en la tabla, me voy a 50, giro para la izquierda y me da el conductor número 8. Entonces, 3 conductores número 8 AWG. Ya ahí tengo parte del circuito de potencia, los 3 conductores. Vamos al cálculo de protección de sobrecarga, que es lo que hablamos. Ay, Dios mío. Dice la licenciada Ashley que si puede ir con los estudiantes aquí mismo a cantar el cumpleaños. Bueno, ya vamos para allá, ya. Vamos a... Ok, seguimos. ¿Qué no entendiste? Ok, primero le explicaba por qué el 1.25. Es la ampacidad. Ok, primero, la ampacidad es 125%. O sea, placa multiplica por 1.25. Una vez tengo la multiplicación, el producto de esa multiplicación, me voy a la tabla 310. Señores, esta es una tabla que se utiliza para todo. Esta es una tabla que se utiliza para todo, para motores, para circuitos ramales, para acometidas eléctricas. Esta tabla se usa para todo. Es el diámetro del conductor según la ampacidad que has calculado para X o Y instalación eléctrica. En este caso estamos con motores. Ok, me dio 42.5. Como ves en esa tabla, agarro siempre 75 grados centígrados. Siempre, aquí en Panamá trabajamos con 75 grados centígrados. Por cuestiones, obviamente, por cuestiones económicas, porque no te vayas a 90 grados centígrados, o sea, es algo demasiado, y te va a encarecer el proyecto. Entonces te vas a un término medio, 75 grados centígrados,
Como no existe, me voy al valor inmediatamente superior, que es 50 amperios. 42.5 no existe, me voy a 50 amperios. Tiro para la izquierda, que están los calibres de cable. ¿Qué calibre me da para 50? ¿Ah? 8. 8. El mismo reglón es 6. No. ¿Sabes? 50, 8. Sí. Ok, ahí agarro y resuelvo que los 3 conductores tienen que ser número 8 para soportar la ampacidad esa. No. 75. Acá, este es cobre, el otro es aluminio. Estamos trabajando con cobre. Con cobre. Cobre. El otro es aluminio. Entonces, determinamos, ya tenemos 3 conductores número 8 AWG. Vamos a la sobrecarga, el cálculo de sobrecarga. La protección de sobrecarga, ahí están los 2 artículos que ya hemos visto. El dato de placa, que es 34.5, que lo buscamos en la tabla. Doctor. El 34, ¿se acuerdan? Lo buscamos por el 460, 25 HP, cruzamos y encontramos que era 34 amperios, dato de placa, ¿verdad? Entonces, este artículo me dice a mí que hay un rango, entonces tenemos que calcular ese rango, ¿verdad? El primero me dice que el mínimo es 1.25, me da 42.5, el mismo amperaje, 34 por 1.25, este es sobrecarga. Igual, señores, esto está aquí en la presentación y es que está en la unidad. Agarro 34 amperios por 1.25 me da 42.5. El otro tramo del NEC que me dice para sobrecargas me dice que es permisible hasta 140%. O sea, el mismo amperaje, 34 por 1.4. ¿Cuánto me da? 47.6. Este es un rango en el que puede trabajar este motor. Por eso que los relés térmicos, las térmicas, vienen en rangos. Pero salen de esos artículos que están ahí. Con el dato de placas, el amperaje de placas. Yo puedo setear ese térmico. Puede ser que él venga desde 40, aquí tiene 42, aquí tiene 45 y aquí tiene 50. ¿Verdad? Yo puedo setearlo, me dice aquí, bueno, a 42.5, más o menos por aquí. Lo agarro y lo pongo ahí. Con un destornillador, usted va y lo pone ahí. Si se me empieza a disparar mucho porque le estoy metiendo sobrecarga, bueno, no te preocupes, ese mismo térmico te sirve. Bueno, vamos a subirlo hasta donde me dice el NEC, hasta 47. Vengo y lo pongo en 47. O lo pongo en 45. O sea, es un rango permisible. Es un rango permisible que te va a evitar que ese motor se queme. Si lo pones, si escoges un térmico mal calculado y ponte que agarras un térmico de 60 amperios, agarraste un térmico equivocado que tiene un rango de
de 55, por acá 60 amperios. Vengo y lo pongo en 60. ¿Qué pasó? Se me quemó el motor. No dispara. Y los devanados de este motor aguantaban nada más hasta 47.6 amperios. Pero escogí mal el rango, lo multipliqué mal, lo escogí mal, me fui con un amperaje equivocado, lo seté ahí y ¡uf! Se quemó el motor. Por sobrecarga. Entonces, vamos al cortocircuito, que es el breaker o fusible. Cortocircuito. Me dice el NEC que de acuerdo a la sección 430-52 y las tablas 430-52, la siguiente información corresponde al motor de 25 HP. Okay. La tabla y el artículo que aluden ahí está en el NEC también. Ok. Aquí está. Jaula de ardilla energéticamente eficiente. Puedes coger cualquiera de esos valores que está ahí. Normalmente yo en lo personal o hago cálculos con 250 o con 1.75. Si es fusible, mire, fusible y este es interruptor, o sea, breque. Son los permisibles para este tipo de motores que son jaula de ardilla o motor de inducción. Me voy aquí y están estos valores, que ya los vimos en la sección anterior. Son estos valores que están aquí. Entonces, bueno, ya es cuestión de gusto. ¿Qué le quiero poner? Fusible. Puedo coger 300, depende del tipo fusible, o 175. Yo me fui con un 250 porque es lo más comercial. Un breque, y es lo más funcional, porque tú no vas a estar comprando fusibles cada vez que ese motor se te queme ese fusible. En lo personal, yo siempre utilizo breque porque lo puedes resetear. Se disparó, ¡prum!, lo vuelvo a subir. Corrijo la falla y lo vuelvo a subir. Entonces, agarré 250%. $34 amperios nuevamente. Por 250%, que es 2.5. ¿Verdad? ¿Cuánto da eso? 85 amperios. 85 amperios. Que me va a proteger ese motor. Pero hay una sección, que es la 240-6, en el NEC también, que me estandariza los tamaños, o sea, me ofrece los tamaños estandarizados de breques. O sea, yo un breque de 85 amperios, si lo voy a buscar acá, aquí están 15, 20, 25, 30, así nos vamos. 80 no, porque no me protege, o se va a estar disparando, perdón. 90 muy poco lo venden aquí en Panamá, pero me voy con uno de 100. Lo ideal sería que me fuese con uno de 90, uno casi ahí pegadito, pero es muy difícil conseguirlo. ¿Ah? Pero según el catálogo, esto puede aguantar hasta 300 veces, o sea, hasta 3 puede aguantar. O sea, que si yo lo multiplico por 3 me va a dar 100 y pico aquí. O sea, el motor soporta eso. Entonces yo agarro de los breques estandarizados, agarro el que está un poquito más arriba, el de 100 amperios, que es muy comercial. Es más comercial que todo lo que... El de 125 es muy comercial, el de 175 también es muy comercial, el de 225 es muy comercial también. Ahí nos vamos a 400 y 600. A 800, 1200 son los más comerciales que hay. ¿Verdad? No toda esa gama de breques que está ahí está en el mercado. Usted tiene que, por lo mismo, tiene que hacer su cálculo, ¿verdad? Y saber qué breque puede
utilizar para su protección de motor. Entonces, selecciono un breque de 100 amperios, 3 polos, porque es trifásico. Entonces ya tenemos ¿cómo se llama? El circuito de potencia armado. ¿Ya notaron esto? Igual eso está en la presentación. Aquí está, señores. Aquí está. Este es el sistema de potencia. El breque, interruptor termomagnético, que ya lo acabamos de calcular, 100 amperios. El contactor no hay que hacer cálculo. Para el contactor no hay que hacer cálculo. Usted dice un contactor de 25 HP. Usted lo va y lo compra. Puede subir un poquito de volumen, que yo dando medio. la función del por la corriente. Los platinos, exactamente. Exacto. Ahora vamos a ver eso. Ok. Breque, ya lo calculamos, 100 amperios. Breque, 100 amperios, 3 polos, porque es trifásico. El contactor tiene que agarrarlo según la capacidad del motor. En este caso era 25 HP. Te va a cualquier comercio, quiero un contactor de 25 HP. 3 polos. Bobina 220, ya eso es el control que usted va a seleccionar. El relevador de carga, el relé térmico. Que es este señor que está aquí, que se pone debajo del contactor, se conecta debajo del contactor. ¿Cuál es el rango que me dio? Me dio de 42.5 a 47.5 amperios y amperios. Usted va y en el establecimiento comercial, usted dice, este rango que estaban viendo aquí lo ven, lo logran ver, aquí, eso con un destornillador, usted lo setea. Pero tiene que saber el rango. Y se los acabo de explicar cómo se calcula. Y ya, entonces los conductores que son estos señores que están aquí, que ya lo calculamos. Son 3 conductores número 8. Y ya tienen su arrancador calculado. 3 conductores. 3 conductores número 8AWG. Si te... No. Tienes que agarrar los datos de placa del motor, si lo tienes, o si no te vas al NEC, si sabes la capacidad del motor, seleccionas el voltaje en que va a trabajar y la capacidad del motor y te da cruzado ahí el amperaje para ese voltaje y para esa capacidad. Lo multiplicas por 2.5 o por 3 o por 1.75 dependiendo de lo que vas a usar, si es fusible o si es breaker. Por lo general yo utilizo breaker. Entonces siempre estoy multiplicando mis cálculos por 2.5 por el amperaje de placa. Entonces tengo el breque, tengo el contactor, tengo la térmica con su rango
Y tengo ya, pues, obviamente los conductores y el motor. Entonces, en el sistema de control, voy a tener eso mismo, ¿verdad? Con sus botones y sus luces, un cuestión de emergencia, una parada de emergencia, puede tener micro switches, ¿verdad? Y esto arman su reversible. Yo le estoy pidiendo 10 HP, 480 voltios, trifásico, jaula de ardilla, inducción. Entonces tienen que hacerlo, el sistema de control, cómo trabaja un reversible, en el control, ¿verdad? Recuerden, señores, este señor que está aquí y este señor que están aquí son parte del sistema de potencia, pero también son parte del sistema de control. Se lo voy a explicar. ¿Qué voltaje se maneja aquí más alto De- 160? Sí. Bueno, en la Victoria hay motores de 2400 voltios. Para los tiros inducidos y los tiros forzados. Y para 2 bombas de Río y otra bomba acá en la Noria. Creo que son los 4 o 6 motores que tienen por ahí de 2500, de 2400 voltios. Sí, sí. ¿Por qué? Por el amperaje. Es más reducido. Entre mayor amperaje, entre mayor voltaje, el amperaje se reduce. Por eso que siempre en 480, por lo general los motores vienen así, 240 voltios. Si el amperaje para 240 es 20 amperios, para 480 es 10 amperios. Entre más alto el voltaje, menor el amperaje. Ahora, si no tienes sistema 480, tienes que usar 240 o 208. Y si no hay trifásico, tienes que usar monofásico 240 o 120. Pero son menos eficientes y consumen más amperaje. Ok, miren, les explico. Este es su sistema de control. Puede ser una línea caliente y un neutral, como se les dije, es 120 voltios. Cuando yo les dije que la bobina de ese contactor que está ahí, usted tiene que saberla seleccionar. Ustedes van a preguntar, ¿qué bobina quieres para ese contactor? ¿Qué voltaje de bobina? Porque es el control que vas a utilizar ahí. Ok, puede ser 120, puede ser hasta voltaje de corriente directa si quieres, porque tienes un sistema de control de corriente directa, 24 voltios DC, etc. Miren, ahí hay un transformadorcito. Exactamente. Entonces, el voltaje de control ya usted lo tiene que seleccionar. ¿Por qué? Porque esa bobina de este contactor que normalmente viene acá arriba, aquí arriba, ahí se ve un poquito esa bobina es la que va aquí, en el sistema de control. Porque él necesita energizarse, ¿verdad? Para poder hacer el plug, el pase de esos 3 platinos que están ahí, de esos 3 platinos que están internamente, tienen que unirse para dejar pasar la corriente o el voltaje al motor.
Pero ese contactor no va a trabajar, si el sistema de control no se lo dice. Entonces, esa bobina usted tiene que saber si es 120, puede ser 240, puede ser 24 voltios DC, lo que usted quiera. Pero es el control que usted va a utilizar o a diseñar. O lo que tiene a mano también. Hay controles 480 que los vi en el Ingenio también. Sí. Entonces, pero normalmente estamos entre estos dos. Entre 120 y 240, que es lo más común. Porque usted agarra de esas líneas, mete un transformador, ¿verdad? Y lo convierte a 120 o a 240. Ahora vamos a ver un videito para que lo vean. Ok, esta bobina de ese contactor tiene que ir incluida en el sistema de control. Para que el plug accione cuando yo acciono los botones de Start-Stop. Y él haga la retención, porque él trae unos contactos auxiliares y me cierre aquí. Tac, 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 tac. Me cierre y la corriente siga fluyendo por aquí. Se mantiene energizada la bobina y el motor por consecuencia. Sigue andando el motor. Si hay un platino quemado, se va a parar el motor. O puede englobar la corriente y uno de los sistemas de protección tiene que dispararse. O no arranca el motor también. No arranca, a veces no arranca. A veces puja, como decimos en buen panameño. No hay veces que cuando se pasa por la corriente por acá, está cerrado ya, está abierto ahí, a veces pasa que se energiza, se queda energizado. ¿Este? Sí, cuando se separa. A veces pasa que queda energizado. Ah, ¿se sueldan? Sí, hace un arco. Sí, puede ser también. Por eso el mantenimiento eléctrico siempre es importante. Echarle sus spray, revisarle los platinos. Porque todos estos son platinos, señores. Todos estos son contactos. Todos estos son platinitos que al tocarlos se unen, ¿verdad? Hacen el contacto ahí. Si hay chuporroteo ahí, puede que se suelde, puede pasar. Igualmente este también se puede pegar aquí y no se despega, aunque lo presione no se despega. Y no para el motor. Pero eso son cuestiones de mantenimiento. Entonces, el térmico, el overload, también está incluido en el sistema de control. Sobrecarga, sí. Que son esta simbología que se las puse en el curso. Aquí están. Esos son los famosos bimetálicos que lleva el relé térmico. ¿Verdad? Cuando él siente, ahí ustedes pueden apreciar normalmente abierto, normalmente cerrado. Usted utiliza normalmente cerrado. Cuando el dispositivo térmico, el bimetálico, siente el calor, el plug acciona y abre el circuito. Por eso que desenergiza la bobina del contactor y ¡pran! Se abre. Por eso que tiene que ir incluido en el sistema de control a través de los contactos que él trae. Yo creo que si es que vamos a ver en el taller, hubiéramos visto cómo funciona el magnético, como tal, es más interesante ver cómo funciona como tal para saber cuáles funcionan. Porque sí, para de que se cierre y eso, pero cuando uno lo ve en persona, sí sabe cómo funciona. Claro, para eso es la gira. Ni siquiera han dado ni aquí. Vamos a ver si en la gira podemos ver eso. Ahora, para ver un contactor cómo trabaja, realmente tienes que desarmarlo. No, sí. O sea, ya es investigación de usted. Yo cuando estaba comenzando, yo desarmaba los contactores para ver cómo trabajaba. Tiene el resorte, todo lo que lleva un contactor y un relé térmico. Debe ser varios de eso y lo dejan para eso.
Acuérdense que la... Pero es que reparando te das cuenta que pero es muy difícil que se dañe otra vez. Sí, por eso Ok. Por el fenómeno de inducción. Por el fenómeno de inducción. Estos señores trabajan por inducción. Si usted le mete un voltaje aquí a la bobina esa, que es en el sistema de control, ¿verdad? 120 voltios. ¿Qué pasa cuando tú le metes un voltaje a una bobina? Se magnetiza. ¿Te han probado saben cómo se prueba un relé? Le mete ¿cómo se llama? Un destornillador, para saber si está bueno, le aplica voltaje y ¡plup! Él energiza el destornillador. Exactamente, se pega, es un imán, ¿verdad? Entonces se convierte en un imán. Esto es lo que sucede físicamente. Entonces, cuando el plug se energiza, él hace un movimiento y abre y cierra contactos. Si este estaba abierto, entonces ¡pac! Lo cierra por el movimiento del stem que se energizó. Y si este estaba cerrado, lo abre. Cuando le quitas el voltaje, vuelve a su posición normal, que es abierto, porque él tiene un resorte. Internamente, él tiene un resorte que lo devuelve a su posición normal. Por eso se le llama normally open y normally closed. Normalmente abierto y normalmente cerrado. ¿Qué sucede después de ser energizado? Se energiza, cambia de posición, de abierto a cerrado y de cerrado a abierto. Cuando se desenergiza, vuelve a su posición normal, abierto y cerrado. Eso es lo que es un contactor y un relevador. Igual pasa con el bimetálico. El bimetálico, cuando siente el calor, él, a través de un sistema también de resortes, ¿verdad? Él abre y cuando ya se enfría, vuelve a cerrar. Y sus contactos... Hay uno que tiene un temporizador y otro que tiene un botón para Sí, temporizadores también se utilizan en los sistemas de, ¿cómo se llama? De control. En control te puede usar muchas cosas. Usar muchas cosas. Entonces, ¿qué quiero con el proyecto? El proyecto usted tiene que armar el sistema de control, ¿verdad? Las bobinas, y el sistema de potencia, que es ese que estamos viendo ahí, ¿verdad? A paralelo o en dos páginas separadas, como quieran. Y le van a poner los cálculos, o los cálculos hacen aparte, y van a poner los tamaños de los breques, de los conductores y el rango de las térmicas. Control y potencia. Pero necesito que en el sistema de control vean cómo se hace para que un sistema trabaje en una dirección y en otra dirección. Eso lo hace el sistema de control. El sistema de potencia obedece al sistema de control y mando, como se dice. Eso es lo que es el reversible y eso es lo que es el proyecto. Exactamente. Entonces, vamos a ver si, vamos a ver si. ¿Se oye allá? Hola, amigo.
utilizar lo que es un grabador de sobrecarga, vamos a incluir lo que es el motor. Esta parte va a ser nuestra potencia, ya la tengo yo conectada. En los otros elementos, quizá en nuestro circuito de control, va a ser un propulsador de stop, normalmente cerrado, un propulsor de arranque, pues está normalmente abierto. Vamos a utilizar lo que son una lámpara verde y una lámpara roja, y pues vamos a cargar para trabajar, detectar una protección más